Déjenme más bien compartir esta primera parte del libro de Lucas, o más bien Mateo, capítulo 5, el versículo 14, 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta palabra. Este próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, 6 de la tarde también, hora de Israel, el jueves, es lo que se conoce como el 25 del mes Kislev, que muy interesante, cada 4 años, esa misma fecha, porque recuerden que Israel se está guiando por el calendario lunar, que dicho sea de paso es el calendario también que está escrita en la Biblia. Es por eso que la Biblia siempre habla de la noche y del día. Así es que el día oficial en Israel comienza a las 6 de la tarde. De modo que el 25 del mes Kislev, que es mañana jueves, que es 10, realmente comienza a las 6 de la tarde, el 25 de Kislev, que sería el 11, el día viernes para el calendario gentil. Comienza esta fiesta preciosa y bonita, la fiesta de Hanukkah, una fiesta que conmemora un acontecimiento extraordinario, pero que también tiene sus orígenes en múltiples de fiestas importantes que vale la pena que analizar y hablar con usted en vivo. Por ejemplo, en Ageo, capítulo 2 y el 18, habla de un acontecimiento que sucedió en aquella época, pero recuerden que lo que se hizo en el Antiguo Testamento es un preludio de lo que iba a pasar en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Ageo dicen, recuerden, dice, tengan remembranzas ustedes, y dice, esta fecha, 24 del mes noveno. 24 del mes noveno es lo que se conocemos hoy en día nosotros como el 24 del mes Kislev, es decir, mañana, porque comienza hoy miércoles a las 6 de la tarde. Dice, recuerden ustedes esta fecha que será conmemorativa. Si bien es cierto, tiene que ver con la primera piedra que se puso para la reconstrucción del segundo templo. Dice el Señor, no ha sido este momento, este día en que se pondrá la piedra angular. Y luego sigue diciendo, y no permanece hasta hoy en día esa piedra angular para recoger el trigo en su granero. Es muy interesante esa profecía ya más profunda en hebreo. Si bien es cierto, fue sobre el templo, pero hasta hoy en día también la comunidad judía conmemora el día 24, recordando ese día 24 en que se puso la piedra angular en el templo. Y dice, y hasta hoy en día no permanece esa piedra angular en el Señor. Cuando leemos nosotros un poco, es muy interesante, cuando leemos un poco esa profecía en los Mateos, en Pablo, en los Evangelios, Jesús se presenta como la piedra angular. Muy interesante. Por el otro lado, hablemos un poco efectivamente de la fiesta de Hanukkah, que coincide un día antes, un día después de que se menciona esa profecía del profeta Ageo. Pero hablemos del día 25 del mes Kislev. Los judíos, a partir de mañana jueves, en todas las comunidades judías, se va a encender la primera vela. Esa primera vela de esa fiesta de Hanukkah. ¿Qué significa? Ya hemos hablado múltiples veces con ustedes y déjenme compartir rápidamente algunas historias muy importantísimas sobre esta fiesta de Hanukkah. Comencemos primeramente con
estos pasajes o esta historia. Déjenme compartirle rápidamente. De una declaración de una doctrina religiosa formada de forma autoritaria y precisa, que se expone no para ser discutida, sino para creer en ella. En un sentido estricto, el término es propio del cristianismo, para ser calificada como dogma. La proposición tiene que cumplir las condiciones, haber sido derivada de la revelación como atestigua las Sagradas Escrituras y la tradición, y ser promulgada por alguna autoridad eclesiástica, dotada de gran autoridad. Los dogmas se han formulado y establecido casi siempre en tiempos de controversia doctrinal, con el fin de clarificar las enseñanzas ortodoxas frente a la interpretación consideradas heréticas. Algunos de los dogmas formulados por los concilios del mundo la Iglesia todavía posee el sentimiento de la gran mayoría de los cristianos, tanto en Oriente como en Occidente, que fueron los dogmas que estamos hablando previamente históricas que dieron tanto en Israel como en pueblo. Pero hablemos de Hanukkah, Sameach Hanukkah. Dice aquí, déjenme compartir un poquito esta historia con ustedes. Aquí dice, en el año 167 antes de Cristo, tuvo lugar la primera guerra en la historia de la humanidad para preservar los derechos de un pueblo a vivir su vida propia, practicar sus leyes, su moralidad y sobre todo su religión. El pueblo hebreo, encabezado por los macabeos, hicieron esta guerra en contra de la asimilación y la tiranía impuesta por los asirios grecos, que habían conquistado la antigua Judea y amenazaban la supervivencia del judaísmo. Los macabeos y sus seguidores hicieron esta guerra principalmente con el fin de preservar la fe judía. Se trata cuando Antíoco Epifanio había profanado el templo de Israel, había prohibido a los judíos adorar en el templo de Israel y había sacrificado una cerda, un puerco, una puerca en el lugar santo de los judíos, como violentando, pisoteando el lugar más sagrado del pueblo judío. Cuando Antíoco Epifanio levantó una de las estatuas para uno de los dioses que él adoraba y sacrificó esta cerda en ese lugar, violentando el lugar sagrado de los judíos, Matías Macabeo, el sumo sacerdote, junto con sus hijos se levantó para dirigir el levantamiento que se conoce como el levantamiento de los macabeos. Y él dirigió al pueblo de Israel, al remanente, y se fueron a la batalla contra el ejército de Antíoco Epifanio. Se dice que la batalla duró 8 días. Cada día se dio la victoria del pueblo de Israel a través de los macabeos. Cuando regresaban de la victoria, contentos, alegres de aquel triunfo en el octavo día, dice la historia, la que siempre se ha contado, he vivido desde jovencito en Israel, escuchaba de los ancianos, de los rabinos más viejos, siempre esta historia preciosa, que en aquel momento cuando Matías Macabeo regresaba con sus hijos para al mismo tiempo alegre, gozoso de que habían triunfado sobre el enemigo, de momento dice que la tristeza embargó profundamente, porque pensó el sumo sacerdote Matías que durante 8 días el lugar santísimo había estado oscuro. ¿Por qué? Porque la menorá, esa gigantesca menorá, cada 24 horas se tenía que llenar de aceite la copita y encender la luz, porque el lugar santo no podía estar en oscura. Es como una presencia del Espíritu Santo. Y por eso que cada 24 horas el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rellenaba la copa para que no se apagasen las luces del candelabro. Solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y encender las luces. Mira qué interesante. Muy interesante por la historia también de Yeshua
que estuvo presente en dos, al menos, lógicamente que ocurrió en todas, pero en el templo, dos debidamente publicadas por los evangelios. Él estuvo presente en una forma pública y se identificó públicamente con la fiesta de Hanukkah. Y entonces de ahí la relevancia de esta fiesta importantísima, porque los evangelios la mencionan. Recuerda que el único que puede darnos el Espíritu Santo, mire que muy interesante, el único que nos puede dar el Espíritu Santo es Yeshua, es Jesús. El Espíritu Santo no se puede recibir de otra manera, sino a través de Yeshua. De hecho, él fue el que dijo, no se muevan hasta que sea revestido. Y él mismo fue el que dio el Espíritu Santo. Esta fiesta de Hanukkah tiene muchísimo paralelismo con la vida en la historia de Yeshua, de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el sumo sacerdote era el único que podía entrar. Si nosotros hacemos un análisis del libro de los Hebreos, que algunos dicen que fueron dos coescritores, el apóstol San Pablo, juntamente con este otro judío levita, que fue en cierta forma el tutor del apóstol San Pablo cuando los apóstoles pusieron que estuviera con él. Ellos fueron los escritores. Así que un levita fue participante del libro de los Hebreos, y se dice allí en el libro de los Hebreos que Jesús, Yeshua, es el sumo sacerdote que entró para hacer un último sacrificio perfecto al lugar santo, y una vez que ofreció a sí mismo un sacrificio santo, dice el libro de los Hebreos, ascendió a los cielos y volvió a sentarse en su deidad. Esa es la traducción original que hace el libro de los Hebreos. Pero volvamos a la historia. Entonces dice la historia que cuando Simón, Matías, el cananeo, cuando él regresa en ese momento, viene entristecido, profundamente entristecido, porque él piensa que durante esos 8 días que duró la batalla, no hubo nadie que encendiera la vela en el lugar santo. Así es que lo primero que él hizo llegando a ese 8º día fue entrar corriendo hasta el lugar santísimo para encender la menorá, las luces de la menorá en el lugar santo. Al llegar en ese momento, encontró que las luces seguían encendidas. En 8 días las luces no se habían apagado. Matías sale ante aquel pueblo que está eufórico y le habla del milagro de Hanukkah. Y le dice que al no haberse apagado aquellas luces, que por 8 días deberían de permanecer encendidas, no se habían apagado. Lo que indicó, le dijo a la multitud, que había sido que esa batalla se había ganado por milagro de Dios. Es decir, era Dios, el Altísimo Yahweh, quien había dado la victoria al pueblo de Israel. Desde entonces el pueblo de Israel decidió dedicar y hacer lo que se llama promulgar un dogma, para que a partir de ese momento, por eso es que le leí la ley del dogma, a partir de ese momento el pueblo de Israel y las siguientes generaciones conmemoraban esta fiesta, este milagro de Hanukkah, y le llamaban las luces de la dedicación. Y se ordenó entre ese dogma que en cada hogar judío, dentro de Israel o fuera de Israel, se encendiesen las luces de Hanukkah, y que en esas luces se reuniera a la familia, a los niños, y se les explicase el milagro. La historia debe ser explicada no solamente desde ese día en que se dio el triunfo, sino que deben de alargarse un poco a explicar, primero, que la primera vez que se encendieron las luces del candelabro fue en el Sinaí, cuando el Altísimo dio la escritura a su pueblo de Israel. Entonces se recuerda que en el tabernáculo, en el Sinaí,
un día 25, coincidencia, ¿no? Eran los milagros de Dios, se habían encendido las luces del tabernáculo, y que, aunque ya nunca se practicó, fue el milagro de la fiesta de los macabeos, cuando sucede esto que se va a establecer ya como un dogma para explicar a los mismos judíos que nunca se olviden de los milagros de Dios, que Hanukkah representa esa luz en el lugar santo, en la primera vez en que se encendió en el tabernáculo del Sinaí, y segundo, también para recordar que un día antes se había puesto la piedra angular en el segundo templo, y aparte de eso, recordar también, por supuesto, el milagro que había pasado. Déjenme compartir un poco más de imágenes y de historia sobre Hanukkah en este tiempo que estamos dedicando para el mundo actual. Aquí tenemos una idea. De hecho, nosotros en casa también celebramos. De hecho, uno de estos días voy a tener también, por la situación que se está dando en Estados Unidos, vamos a poner en forma virtual al rabino participando en una de nuestras encendidas de luces en la casa, en nuestra casa, de la fiesta de Hanukkah. Eso es lo popular en toditito Israel y en todos los hogares. Se pone una Hanukkah. ¿Por qué se llama Hanukkah, candelabro? A este candelabro, porque este candelabro de Hanukkah, el candelabro normal, son de 7 brazos. ¿Por qué entonces esta Hanukkah de 8? La razón que son de 8, como ustedes están viendo en la imagen, es para conmemorar los 8 días, que también en hebreo el número de 8 significa salvación, y también es donde se deriva el nombre de Oshua, que también se traduce como Yeshua, en cierta forma también significa Salvador. Interesante, que todo lo del Antiguo Testamento coincide con el Nuevo Testamento en la vida pública de lo que iba a ser Yeshua. Pero vamos a entrar en la parte final de eso cuando vamos a hacer la aplicación. Nótese que es costumbre poner dulces, paquetitos de dulces para los niños, y se hace una celebración preciosa en conmemoración de eso. Hanukkah, aquí déjenme compartir más de los significados que tengo. Hanukkah, el significado es Hanor, que quiere decir dedicar o inaugurar. Según esta versión, fue en la fecha del 25 del mes Kislev, correspondiente al calendario judaico, cuando se inauguró el tabernáculo. Durante la peregrinación en el desierto, que es el que hablé al comienzo en Israel, en esta misma fecha los macabeos inauguraron el santuario de Jerusalén después de haber sido profanado por los grecos sirios, especialmente estamos hablando de Antíoco Epifanio, que fue el que profanó el templo. Dice, más el verbo Hanok, esa palabra significa también educar, e indica que la victoria del macabeo fue al mismo tiempo una preparación para el verdadero reinado de la casa de David, que es el único y auténtico Israel. Así el acto de encender las velas de Hanukkah representa una preparación para que seamos merecedores de ver las grandes luces de la época mesiánica, en la cual ocurriría una completa liberación y salvación para toda la humanidad. Otra versión interpreta cada letra de la palabra Hanukkah como siglas de las 8 luces que se encienden en esa fecha. El rabino Hillel recomendó que el número de velas fueran aumentando progresivamente para demostrar que los hijos de Israel deberían de perfeccionarse cada vez más en las luces de la Torah. Es decir, se comienza, en este momento, mientras regreso a la imagen, debe de comenzarse. El primer día volvamos de nuevo a la Hanukkah. Déjenme mostrarle otra vez, para mostrarle otra vez una de las Hanukkah. Déjenme mostrarle aquí. Volvamos de nuevo a las luces de Hanukkah. Esta. Son 8 brazos, más uno que se llama el noveno, que es la que está en la parte de medio. A esa novena luz se le conoce como el cierre. Esa es la primera que debe de encenderse.
y solo esa luz que representa el cielo puede encender el resto de las luces. Entonces, mira qué interesante el significado aquí con Yeshua. Jesús se presentó como el siervo, vino como Mesías, no como libertador, sino como el servidor, como el salvador, como el cordero, el siervo de Dios, así lo presenta el profeta Isaías. Solo el siervo puede dar. Por eso el texto que leímos al comienzo, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Nótese. Entonces, el primer día, la primera vela que debe encenderse es la de novena, o sea, que es la del siervo. Esa luz que usted está viendo en Hanukkah, que es la del centro, es la novena, con esa luz se enciende la primera vela de la primera noche y se hace la oración y toda la dedicación de Hanukkah y la historia. Y progresivamente va el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así se van encendiendo progresivamente las velas. Primeramente la novena la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta finalizar el octavo día de Hanukkah. Pero sigamos hablando un poquito más aquí, en esto que estoy hablando, dice, opiniones. Algunos intérpretes dividen la palabra Hanukkah en dos partes, considerando que el término de Hanú significa descansar y que el verbo numérico de las dos letras restantes, o sea, Kaf y la Hei, corresponden al número 25. Con esto, dicen ellos, los macabeos pretendían dar a entender que descansaron el 25 del mes Kislev, después de la victoria sobre las fuerzas enemigas. Son 8 velas y una adicional que se llama la Shamash. Recuerda, Shamash, que quiere decir cierre, para encender el resto tal como ya se las he explicado en ese momento. Aquí estamos, dice que otra recomendación que debe hacerse, de hecho yo se lo he enseñado a Miquela todos estos 13 años, 14 años que ya lleva, o 13 cumplidos, más bien, es dedicar unos minutos como niño a quedar viendo y observando las luces de Hanukkah. Qué linda, es una fiesta preciosa. El primer día se comienza con esta bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu keishanu, dice, heyanu lasemat haseh, bendito eres tú, oh eterno Dios, nuestro Rey del Universo, que nos presentaste la vida, nos conservaste y nos permitiste llegar a este tiempo. Pero antes quiero regresar de nuevo. Yeshua, en este versículo encontramos también la segunda vez que él asistió a la fiesta de Hanukkah. Se celebraba en Jerusalén, dice, la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, lo que hoy conocemos nosotros como la puerta hermosa o la puerta del Mesías, la puerta que está cerrada hoy en día. Dice que Jesús andaba por ahí. En el otro pasaje que leímos al comienzo, en otra de las visitas previas, muchos años previo a esa, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad. ¿Y por qué Jesús está utilizando esto? Porque es costumbre en la celebración de Hanukkah. Es por eso que en Brooklyn, Nueva York, mañana espero que Nueva York les permita a la comunidad ortodoxa judía, todos los años se ha hecho, se dedica en la plaza, una de las plazas principales de Brooklyn, Nueva York, del barrio ortodoxo judío, una gigantesca Hanukkah, y se pone en la parte alta de la plaza, en alto. ¿Por qué en alto? La ley dice, que se escribió este dogma, que deben de encenderse las luces de Hanukkah. Si es por el gobierno de la ciudad, deben de buscar la parte más alta para poner una menorá, en este caso una hanuquía grande, alta, para que toda la gente, los vecinos en aquel entonces del pueblo, mirasen la impresionante Hanukkah. Me decía el rabino Toledo, que ya está con el Señor, decía, la gente en la época de Yeshua, cuando no existía la luz eléctrica,
y se miraban aquella gigantesca Hanukkah del templo o los hogares de las ciudades, y del árbol miraba como un árbol que estaba encendido con luces. Interesante, dice que por ejemplo para ellos significa vida también, representa vida. Bueno, el asunto es que de Jesús exactamente dice lo que la ley de la fiesta, o el dogma de la fiesta de Hanukkah dice, que debe de encenderse Hanukkah y debe de ponerse, debe de ponerse en la parte más pública de la casa, especialmente en la parte de la ventana que da hacia la calle, para que cuando la gente que pase por la calle y vea las luces de Hanukkah, se dará cuenta que en esa casa están celebrando la fiesta de la dedicación. Como dije ya, en las ciudades, por ejemplo, tengo el privilegio de estar en Hanukkah, no solamente en Israel, también estuve en Milán, y me impresionó porque una noche asistí, me uní allí con la comunidad judía a la fiesta de la dedicación, y en la plaza principal, en el centro de Milán, la comunidad pequeña judía de Milán, Italia, se le permite con el alcalde que asistió ese día, más el cónsul de Israel, y dedicaron una gigantesca Hanukkah, la dedicación de la fiesta, en grande, para que todos vean la celebración. Eso es lo que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Allí Jesús estaba hablando frente posiblemente a la gran Hanukkah, que en ese entonces se ponía en el templo, y ese templo donde estuvo el primero de Salomón, y donde estaba en este momento el templo reconstruido por Herodes el Grande. Ahí en ese templo precioso, ahí estaba esa gigantesca Hanukkah, precisamente se tiene que poner al frente de la puerta muy conocida como la puerta hermosa o la puerta del Mesías. Allí Jesús se presentó y ante la multitud dijo: yo soy la luz del mundo. En otra palabra, como he hablado con múltiples de rabinos, Jesús se identificó como el cumplimiento de esa fiesta de Hanukkah. El único que puede dar luz, porque Él es, recordemos la palabra que compartí con ustedes, Él es el único, el siervo, lo que significa la palabra, la shamash. Él es el siervo, Él es la buena luz. Él es el único que puede dar esa luz. 8 significa salvación. O sea, Él es el único que puede dar salvación. Hay múltiples pasajes que hablan. Pablo dice que en ningún otro personaje hay salvación, sino en Cristo Jesús, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Bendiciones en esta fiesta de Hanukkah que inicia mañana, hoy a las 6 de la tarde. A partir de ese momento, 6 de la tarde también en Israel, 25 del mes Kislev, y que dentro de 4 años cae conocido otra vez, también con el 25 de diciembre. Hay muchas cosas más que se pueden decir, pero les prometo, vamos a tener una reunión. Voy a hacer otro tema